La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa, del programa que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo y no tener una opinión sobre los distintos temas nacionales e internacionales que hoy día lógicamente ocupan nuestro tiempo y que necesitan de alguna solución urgente en el caso nacional y al menos de nuestra comprensión en el caso de los grandes problemas internacionales que estamos teniendo, ¿verdad? Y hoy tenemos visita de lujo en el set. Nos están acompañando el profesor Hugo Duarte, que es virtual decano de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, ya que todavía no se ha separado esa escuela de la Facultad de Derecho, pero es una persona quien conozco y respeto muchísimo. Y también nos está acompañando aquí esta noche el ingeniero y magíster Axel Benítez Ayala, que sabemos es un experto en temas energéticos y que ya nos ha acompañado también en otros programas. Ambos ya han estado con nosotros en ocasiones anteriores, hoy con la ausencia marcada del conductor Víctor Raúl Benítez, quien se halla castigándose nada menos que en el Salar de Uyuni, en Bolivia. En realidad, por cuestiones académicas o laborales se encuentra en Bolivia y por ese motivo no está presente hoy con nosotros. Yo también estoy un poco convaleciente, les pido disculpas. Estuve hace 6 días sometido a una cirugía de la vista. Aprovecho para enviar un saludo especial a la doctora Angie Oleñic Memel, quien me operó de la vista la semana pasada, de ambos ojos. Ella vive y trabaja en España, entre España y Suiza. Ella es paraguaya, una brillante médica, pero ahí viene cada 3 o 4 meses al Paraguay y bueno, estuvo la semana pasada, como es muy amiga mía, entonces me operó y ya estamos aquí trabajando nuevamente, no con toda la visión al 100% aún, pero ya estamos recuperando rápidamente, ¿verdad? Muy buenas noches, Hugo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Axel. Buenas noches a la audiencia de este programa, de este canal. Y gracias por la invitación. Estamos para colaborar y, como siempre, pasar un buen momento con ustedes. Axel, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, buenas noches. Y para no repetir el saludo, saludo a la teleaudiencia y a ustedes. Gracias. Bueno, tenemos 2 grandes temas actualmente. Uno que creo que ocupa la mayor parte de las redes sociales a nivel internacional y que es la cuestión ambiental, los grandes incendios forestales que estamos teniendo a nivel regional y sobre todo en el Amazonas, ¿verdad? Que han llevado a que el mismo G7 que se estaba reuniendo actualmente dé un pronunciamiento que dio también como resultado una reacción principalmente por parte del presidente brasileño Jair Bolsonaro, pero una enérgica respuesta por parte de él. Y a partir de allí también una serie de discusiones de que si esto se trata simplemente de una discusión ideológica, si es que
cuál es, digamos, el nivel o la magnitud de lo que está ocurriendo, saber un poquito a ciencia cierta lo que está pasando. Es indudable de que es algo de proporciones colosales, sobre todo en relación a los focos de incendio que generalmente se suelen tener en esta misma época del año caracterizada por la sequía, pero que tuvo un aumento notable en este año 2019, ¿verdad? Lo que ha suscitado también la reacción antes de esta cumbre del G7 de muchas organizaciones no gubernamentales y de algunos países, principalmente europeos, que habían manifestado que iban a cortar cierta ayuda para la protección del Amazonas, etcétera, etcétera. O sea que esto que se suscitó entre Bolsonaro y Europa no es algo nuevo, sino es algo que ya se venía discutiendo y que él venía ya sosteniendo también de que se trataba del famoso lobby de las ONG. Entonces, antes de pasar al tema principal que vamos a hablar hoy, que es el tema de las binacionales, que a nivel local, lógicamente, es lo que nos ocupa hoy día desde hace más de un mes con lo que se conoce como la crisis de Itaipú, y que ahora se le suma también otro capítulo nuevo con el tema de Yacyretá. Queremos conocer un poco la opinión aquí de Hugo Duarte en relación a este tema de los incendios forestales, a ver cómo esto afecta a nivel regional, qué opinión le merece a él, y bueno, después ya vamos a entrar también en materia local. Hugo. Sí, en realidad que vos dijiste algo que es muy importante, ¿verdad? Porque es algo que domina el escenario del debate hoy en día sobre la cuestión ambiental, que es un choque de dos visiones, o sea, ideologías. Hay una ideología que está basada en estudios e informes científicos muy profundos, muy serios, que muestran la evidencia de un cambio climático en ciernes, de un calentamiento global que va siendo probado en los hechos, digamos, cada año. Este año en el verano del norte hemos tenido fenómenos que nunca se tuvieron, como por ejemplo temperaturas superiores a 30 y pico de grados en Alaska, en Anchorage, y incendios forestales en una gran porción de Alaska como nunca se tuvo. También en países nórdicos se han registrado temperaturas récord por supuesto ahora en la época de sequía, que es la región donde estamos nosotros, se están produciendo incendios que tienen magnitudes catastróficas para la naturaleza. Todo eso nos habla de que algo se ha desequilibrado en la naturaleza y que el hombre, ya con las prácticas culturales antiguas del quemado para hacer una especie de rosado y recuperar algunos sectores para la ganadería, simplemente ya no puede controlar. Entonces yo creo que ha llegado el momento de plantearse seriamente el debate que tiene dos vertientes. Una, la vertiente europea, que habla, por ejemplo, de la necesidad de incluir dentro de las políticas públicas la protección a la naturaleza y de destinar fondos públicos para la protección del ambiente. Y por otro lado está la actual conducción de la Casa Blanca, que es el que lidera, digamos, la visión de que todo eso es un invento que apunta directamente a, digamos, atacar la estructura de producción que hay en los países industrializados. O sea, tenemos dos frentes bien definidos de debate que en algún momento dado los hechos seguramente van a tener que decantar para darle la razón a uno u otro lado, aunque en tema ideológico, vos sabes, Eduardo, esto siempre es muy difícil, ¿verdad? De todas formas, yo creo que en cuanto a la situación del Paraguay, hemos
está demostrado que nuestro país apenas tiene infraestructura para combatir esta realidad. No tenemos la infraestructura necesaria para combatir incendios de grandes proporciones, primero porque es algo nuevo y segundo porque quizás no estamos teniendo políticas públicas adecuadas para enfrentar este fenómeno nuevo que evidentemente nos lleva hacia la aceleración de procesos muy extremos en la cuestión ambiental. Muy importante lo que mencionaste, Hugo, en relación a ese debate histórico que se da también entre los países desarrollados y los países a desarrollarse, ¿verdad? Yo recuerdo que un tema de recurrente debate en cuanto se aprobaba el famoso protocolo de Kioto era el tema de que, en primer lugar, los Estados Unidos se negaron a firmar, o sea, Estados Unidos se negó a firmar el protocolo de Kioto. Entonces todo el mundo dijo, ¿y por qué Estados Unidos se niega a firmar? El otro gran ausente fue China, ¿verdad? Que estaba iniciando, digamos, su proceso de industrialización a gran escala, ¿verdad? No era todavía la potencia económica que es hoy, 30 y pocos años después, ¿verdad? Pero estaba iniciando, o sea, de unos 10 años que estaba iniciando esa escalada, y había dicho en aquella oportunidad de que justamente no se le podían cortar las alas a los países que querían desarrollarse, ¿verdad? Y en ese sentido quiero mencionar 3 evidencias, porque como ustedes saben, aquí queremos siempre en el Club de Ideas avanzar también sobre la base del pensamiento crítico, ¿verdad? Y las 3 evidencias que voy a mencionar sobre el principal país desarrollado que es Estados Unidos y posteriormente las dos principales potencias emergentes que son China e India son las siguientes. Los Estados Unidos de Norteamérica tienen la mayor área de zonas verdes y parques nacionales del continente. En conjunto, tiene una mayor cantidad de áreas verdes y de parques nacionales que toda África junta. O sea, esa es una realidad comprobable. En el caso de la China y de la India, que ya han pasado por procesos de degradación ambiental, de erosión, etcétera, etcétera, ya se han dado cuenta también del impacto negativo que tiene al medio ambiente ese modelo de desarrollo que mencionaba Hugo. Y por ese motivo han retrocedido y han comenzado procesos de reforestación con especies nativas, ¿verdad? Millones y millones de árboles se han plantado en China e India, lo que hacen que hoy tanto China como India tengan mayores zonas de cobertura forestal de lo que tenían hace 40 años. Increíble pero cierto, ¿verdad? China e India se han dado cuenta cuál es el camino correcto y por ese motivo han comenzado sus procesos de reforestación. Lo importante en países en vías de desarrollo como el nuestro, o subdesarrollados, como prefieran llamarlo, ¿verdad? Es que nosotros podamos nutrirnos, nos podamos nutrir de esas políticas públicas en materia de medio ambiente que han tenido países desarrollados o que ya han realizado un recorrido, ¿verdad? Y que ya han regresado y sacado sus conclusiones. Entonces, un país como el nuestro que en la región oriental ha arrasado con gran parte del bosque atlántico, ¿verdad? Y que actualmente también está avanzando a gran escala en el Chaco, debería de plantearse, no digo parar de ninguna manera el desarrollo, pero debería de plantearse el equilibrio, la famosa sustentabilidad, ¿verdad? Y con eso quiero cerrar un poco este capítulo de la parte de los incendios forestales y el daño ambiental, lo que estamos teniendo hoy como discusión también a nivel internacional, y abrir un poco el tema del momento, que es lo concerniente a las binacionales, ¿verdad? Recordemos que a la luz de la famosa acta secreta, como se le dio a llamar al acta bilateral firmada el 24 de mayo de este año en Brasilia, y su conocimiento por parte de la opinión pública, se suscitó toda una polémica que hasta hoy día no termina, al punto
de que colocó en la cuerda floja nada menos que al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y pone en tela de juicio también el papel del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que supuestamente tiene algunos intereses económicos o cuya familia supuestamente tiene también intereses en una empresa comercializadora de energía eléctrica que quería entrar, digamos, en el mercado a través de sus contactos con autoridades paraguayas, ¿verdad? Por ese motivo nos acompaña hoy un gran experto, una persona que desde hace muchos años viene estudiando, investigando el tema de las binacionales, columnista del diario ABC Color y también actual integrante de la comisión bicameral sobre entes binacionales, el ingeniero Axel Benítez Ayala, ¿verdad? Quien va a hacernos primero un pantallazo sobre su visión particular en relación a esta crisis que ya lleva más de un mes en nuestro país y que se originó con el conocimiento de la famosa acta bilateral. Axel, ¿qué opinión te merece en retrospectiva esto que estamos viviendo, ¿verdad? Desde hace más de un mes y como dijimos, colocó en la cuerda floja nada menos que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez? Hoy yo voy a oficiar más de periodista, aclaro, aunque no lo soy de profesión, voy a oficiar más de periodista porque tengo a dos personas cuya opinión realmente es de lujo tenerlas. Entonces me gustaría dirigir un poco el programa desde esta óptica y escuchar un poco las opiniones que ustedes nos pueden dar. Axel. Bueno, yo creo que, bueno, de toda crisis, porque esto originó una crisis, pero la crisis puede ser una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Primero, que se instaló esto en la opinión pública, que miraba y solamente el famoso mirábamos de costado. La gente se subió al tema, opina sobre el tema, se instaló el tema y fundamentalmente yo creo que se da en un instante, en una coyuntura tal, porque de lo contrario iba a pasarnos lo que nos pasó en Yacyretá, en la EBI, donde estaba el mismo tema, que era la renegociación, y nos pasó simplemente, ¿cierto? Pasó el tema. La gente no se involucró, la clase política no se involucró, esto se manejó, llamémosle, entre 3 o 4 expertos, como siempre se han manejado las cosas acá, digamos, con un cierto respaldo político, pasó. Y después nos arrepentimos. Ahora yo lo tomo esto como positivo en el sentido de que, bueno, estamos aprendiendo de las lecciones porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que parece que tropezamos y tropezamos con la misma piedra y hasta nos enamoramos de la piedra y parece como que no aprendemos, ¿cierto? Entonces, lastimosamente es como solemos hablar, un pueblo que no tiene historia, parece. O sea, no aprendemos de nuestros errores. Esta crisis o esto que se desató a causa de justamente de que tuvo un actor, y ese actor fue el ingeniero Pedro Ferreira, que se animó a desnudar o a mostrar a la opinión pública un acta que de lo contrario hubiera quedado guardado ahí en unos cajones como tantos otros escuchamos. Y entonces nosotros tenemos que ver el lado positivo. Ver el lado positivo de tal forma de no repetir los mismos errores y que esto nos sirva de lección para el 2023. ¿Por qué para el 2023? Porque prácticamente analizando así a nivel macro, Paraguay tiene, yo le llamo, dos únicos grandes bonos, el bono demográfico y el bono energético.
De alguna forma tenemos que hacer que esos dos bonos converjan para el tema de nuestros hijos y de nuestras generaciones, que Itaipú o las binacionales sirva de abono para ese bono demográfico, ¿cierto? Llámese nuestros hijos, nietos. De lo contrario, va a ser un mal recuerdo como toda nuestra historia, digamos, mal contado. Entonces, nosotros tenemos que tomar esto como positivo ¿en qué sentido? Primero, que se instaló el debate. Segundo, en la comisión bicameral, lo bueno que yo veo es que se está pudiendo acceder a documentación, digamos, oficial de ciertos aspectos que muchos años estuvo cajoneado y que no salía a la luz pública. Entonces la gente, y nosotros somos expertos en eso, de manejar temas por boca de ganso. Hablamos siempre como comentaristas y nunca, digamos, o no le preguntamos a los protagonistas. Entonces nosotros tenemos que aprender. Para mí esto es una lección. Es una lección, lastimosamente, es una lección que tenemos que pagar caro como todas las cosas, pero alguna vez tenemos que aprender de nuestros errores. Creo que esa es, digamos, mi visión. Entonces yo creo que de todo lo negativo tenemos que sacar algo positivo. Hugo, tu lectura en retrospectiva de este mes y poco que se tiene de esta crisis, que aparentemente se fue apaciguando, pero ¿qué lectura tenés, qué reflexiones podés entresacar de todo esto que ocurrió en las últimas semanas? Sí, en realidad que el tema Itaipú venía anunciado como uno de los grandes temas que iba a orientar un poco este gobierno. Desde el inicio, la cercanía del plazo para renegociar Itaipú y sobre todo la envergadura que tiene este hecho para el futuro de la República del Paraguay colocó el tema en el centro del debate de algunos sectores políticos, como dice el ingeniero, pero no en la opinión pública. Algunos medios de prensa también empezaron a tocar el tema y en algún momento dado el gobierno mostró alguna intención presentando, por ejemplo, un equipo negociador en donde estaba Refri Sach y otra gente a quien con buen tino acercaron al equipo y al país para poder encarar un poco una negociación con un país que siempre tiene la fama, Itamaraty mediante, de prepararse profesionalmente para encarar una negociación diplomática, ¿verdad? O sea, el desafío no es poco. Entonces, viene y explota en el rostro del gobierno este tema de la renuncia del director de la ANDE, Pedro Ferreira, y detrás de eso salen un montón de, cosas que estaban escondidas. Negociaciones que por lo visto eran normales y eran comunes, que empezaron de repente a tratar de modificarse ya mirando otros actores y dejando que entren otros actores en un proceso de negociación anual o quinquenal, creo que era, en donde generalmente los técnicos resolvían todo ese tema, porque el tema de la negociación del precio de la compra de energía aparentemente es un tema casi normal. Pero ¿qué pasó? Entraron nuevos actores, de repente aparece la posibilidad de generar un negocio extra para el Paraguay, empiezan a hacer lobby a algunas empresas brasileras y eso carga, digamos, con condimentos extra técnicos la negociación de Itaipú. Y eso es lo que realmente el gobierno no pudo manejar. ¿Cómo
hacer frente a toda esa maraña de hechos nuevos que aparecieron de repente en un gobierno que desde luego ya estaba pecando de problemas en la comunicación, ya estaba teniendo problemas para comunicarse con la opinión pública, y sin embargo este tema desnuda completamente esa falta de oficio para manejarlo, ¿verdad? Y lo somete a una tensión en el momento quizás más débil de su gobierno, en donde estaba empezando la opinión pública y los medios a cuestionar niveles de ejecución presupuestaria, a cuestionar algunos ministerios que no tenían absolutamente logros que mostrar en el primer año y una serie de cuestiones, y le explota esto. La agarra con la guardia baja. Le agarra con la guardia baja. Y encima, la agarra con la guardia baja, reacciona mal, a mi criterio. Claro. Reacciona mal. ¿Por qué? Porque en un primer momento intenta con un discurso tipo moralista, que es el tipo de discurso que le gusta al presidente, justificarse un poco, diciendo que estábamos en realidad tratando de presentarnos en mejores condiciones morales y éticas para negociar, cuando el problema a mí me parece es técnico, ¿verdad? O sea, fuimos por otro lado. Y eso hace que todavía haya una efervescencia, pero que casi lo llevó. Si no hubiera aparecido una serie de, y acá quiero decir algo, si no hubieran aparecido una serie de equivocaciones en la oposición, en la forma del manejo también de este proceso, y la necesidad de sostener el gobierno por parte de un sector del Partido Colorado que en ese momento estaba siendo arrinconado por el gobierno, probablemente hubiéramos estado con otra figura al frente del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que pasó realmente, se concatenaron esos dos hechos, ¿verdad? Y entonces produjeron hechos nuevos que fueron minimizando un poco también a partir de dos cosas fundamentales. Primero, la renuncia de los 4 implicados en la negociación, primeramente, y segundo, el anuncio desde acá y desde el Brasil que el acta bilateral quedaba sin efecto. Eso ayudó un poquitito también, pero no mejoró el clima para el gobierno. Entonces, el gobierno tuvo que asumir que había perdido, y hoy estamos viendo, había perdido toda autoridad para manejar desde una posición cómoda el tema. Itaipú tenía que abrir la jugada a todos los sectores involucrados o que quieran involucrarse con conocimiento. El sector político, los técnicos que pueden aportar algo, y se hizo un gran equipo que hoy en día está encargado de manejar un poco el proceso de renegociación de todo lo que significa la binacional hasta el 2023. O sea, el gobierno se vio obligado a transparentar, porque hasta ese momento no era transparente. Y ese es el cambio fundamental. Me gustan mucho los análisis, porque tenemos el análisis técnico, tenemos el análisis político, y veo que existen algunos puntos de convergencia, entre ellos lo que mencionaba Axel, que es el tema de tratar de aprender de los errores, ¿verdad? O sea que después de la crisis se genera una oportunidad y el gobierno se ve obligado, como dice Hugo, de tratar de transparentar. Te quiero preguntar, Axel, lo siguiente. Hugo se refería hace un rato a una negociación que casi usual, habitual, para el tema de la contratación de energía, ¿verdad? ¿Qué encontrás vos de diferente en esta negociación en particular, aparte de lo que él ya mencionaba, que entraron otros actores? Nos referimos lógicamente a Cancillería, ¿verdad? Pero ¿qué encontrás de diferente y qué condimento especial encontrás que tuvo y que sirvió como detonante para esta crisis en este caso? Bueno, yo he participado en todas las exposiciones, inclusive la de hoy, en la comisión bicameral. Lo primero, el primer juicio
que puedo sacar de ahí es que todos mienten. O sea, ninguno de los actores, de los protagonistas, y justamente de los que mencionó, de los que rodaron como su cabeza, digamos, para tratar de perfumar el ambiente. Lo que yo siempre digo, se trata de perfumar el muerto, pero el muerto hay que sacar. Y aunque cambiemos algunas frutas del frutero, si no descontaminamos las frutas que quedan en el frutero, van a contaminar a las frutas nuevas, por más buenas y inmaculadas que sean. O sea, realmente acá se vio de todo. Negligencia, se tomó esta negociación realmente, no sé cómo llamarle. A la ligera. Demasiado a la ligera. Es evidente que la causa es técnica, pero se ataca más a los síntomas. Y como dijiste vos, se contaminó el tema. Se contaminó porque estamos acostumbrados a contaminar los ambientes con la injerencia política. Y generalmente el político acá, nuestro político nacional, trata de marcar una línea y quiere que el técnico le dibuje el escenario, cuando tendría que ser al revés. El político, el buen político, tendría que adueñarse de un buen escenario técnico y embanderar eso. El político diseña un escenario ficticio y quiere que el técnico haga maravilla. Haga maravilla. Bueno, esto es lo que sucedió acá y yo creo que detonó porque la coyuntura, estamos atravesando una coyuntura regional de vacas flacas, Argentina, Brasil. Estaba leyendo, por ejemplo, que en Brasil hace 2-3 meses la industria no está recuperando el nivel, tiene una de las tarifas más, no solamente más altas de la región, más altas del mundo, con mucha carga impositiva, tributaria. Entonces el problema, hay un problema mucho más grande en la coyuntura, donde Itaipú juega un papel, llamémosle no solamente energético, sino un papel geopolítico. Apropiarse de esa energía, así como en Yacyretá la Argentina necesita de esa energía, porque energía es desarrollo. Y nosotros estamos limitados en el desarrollo. O sea, cuando a nosotros nos embretan y nos fijan un tope de energía, nos están fijando un tope de desarrollo. Entonces, evidentemente esto se manejó mal, nunca hubo planificación, no hubo políticas de Estado. Entonces, se viene manejando la cosa mal. Esto, digamos, detonó, por así llamémosle, la causa, podría ser la contratación de la ANDE, pero yo estoy casi 99% seguro de que esa no es la verdadera causa. Ese es el síntoma. Hay que ver la causa. Es como el médico. Se guía por el síntoma, pero el síntoma no necesariamente determina directamente la causa. Nosotros necesitamos eso. Necesitamos hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico, ¿por qué hablo siempre del diagnóstico? Porque sin un diagnóstico no podemos ir a un tratamiento. Y el diagnóstico no tiene por qué ser local. Yo puedo pedir una interconsulta, puedo hoy, con este mundo civilizado, tecnología, internet, así como se le trae a Jeffrey Sachs, se le puede traer a cuánto premio Nobel hay. Nosotros necesitamos tomar en serio esto, porque el bono energético es hoy un recurso que el Paraguay tiene. Y por supuesto, ese bono energético nos van a facilitar
nuestros países condóminos, llámese Argentina o Brasil. Entonces nosotros necesitamos, por eso es que yo creo que este tema del acta, el tema de la contratación de potencia, no es la verdadera razón. Hay que mirar un poco más allá. Para eso hay que hacer un diagnóstico. Y evidentemente el diagnóstico tiene que ser multidisciplinario. Digamos, yo con mi limitada visión técnica no puedo abarcar toda esa visión. Entonces, lo que evidentemente resulta de esto y de las exposiciones de la comisión, de que esto se tomó a la ligera, que fue evidentemente negligente, que no teníamos equipo, que nunca hubo una política. O sea, hace surgir una tremenda cantidad de errores, todos mienten, eso es lo que más, digamos, se evidencia de todo esto. Y evidentemente, no sé, estábamos a la mano y fundamentalmente lo que dijo acá es que perdimos la autoridad. Y perder la autoridad es, digamos, nos quedamos sin esa autoridad. No tenemos el general, el que nos marque el rumbo, ¿cierto? Entonces se produce una anarquía. Y dentro de esa anarquía, que no solamente la miramos nosotros internamente, también nos miran nuestros vecinos y se aprovechan de esa anarquía. Por eso el tema de lo que me estabas diciendo, del tema de Yacyretá, no es fortuito. Es lo que más o menos te venía comentando, podría ser, aunque no sé si tengo toda la razón, pero podría ser aprovechar, hacer leña del árbol caído. Aprovechar que no tenemos una autoridad y entonces desatar o empujar una crisis o llevar ventaja. Y bueno, eso es lo que uno ve, digamos, observando, pero básicamente ese es el tema, ¿cierto? Decime, Hugo, ¿cómo está Mario Abdo Benítez hoy en relación al poder real? ¿Tiene alguna autoridad o está desprovisto de autoridad? ¿Su autoridad es ficticia? ¿Está realmente supeditado a la voluntad de Horacio Cartes? ¿Qué lectura política tenés de la situación del actual presidente? Bueno, mira, es una pregunta compleja, pero voy a intentar definir un poco esta situación. Yo creo que hay una figura presidencial muy debilitada y también una figura presidencial condicionada. Está condicionada por la opinión pública, está condicionada por el estamento político y está condicionado en su propio partido. Hoy el partido le brindó, digamos, la mayoría que le permite continuar, o por lo menos, si no continuar, le permite alejar el fantasma de algún juicio político en el horizonte, porque se veía muy cercano en algún momento dado. Pero no obstante, esas son simplemente, a mi criterio, son simplemente cheques que le están dando y él tiene que llenar ese monto. Y lo que no estamos viendo, lo que yo no estoy viendo al menos, y lo que estuve hablando con algunos colegas, de otros países, por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que me dijo uno de ellos. Lo que no se puede hacer es seguir con la rutina como si fuera que aquí no pasó nada. Ese es un error. Y yo coincido con eso. No se puede seguir con la rutina pensando que lo que ocurrió fue simplemente una pequeña pesadilla del cual de repente despertamos. Y él estaba apagando incendio en el Chaco. Y él estaba apagando incendio. Por eso yo creo que una de las cosas que es fundamental es tomar conciencia de la realidad. Tomar conciencia de la realidad y proponer un poco a la nación un cambio, pero no solamente de hombres, sino un cambio de orientación hacia un gobierno que esté en mejores condiciones
y que tengan mejores armas para hacer frente a este momento un poco pesado de la economía y que anuncia que va a ir cayendo más. Hugo, en este momento político, con la lectura brillante que hiciste del escenario, todo eso, ¿verdad? Surge nuevamente un problema con la otra binacional que tenemos cuando viene con Argentina, ¿verdad? Un problema que aparentemente puede escalar, ¿verdad? No sabemos todavía cómo va a terminar, pero sabemos cómo comenzó, ¿verdad? Y con el problema de comunicación terrible del presidente, que mencionaste al principio, que coincido plenamente, ¿verdad? Porque quizás si él hubiese tenido un equipo de comunicación como el que tenía Horacio Cartes, ¿verdad? Se hubiese capeado mejor la situación, porque Cartes capeó la situación el año pasado con el tema del acuerdo Macri-Cartes, ¿verdad? Que como dijo nuestro querido compañero el ingeniero Axel Benítez, se evitó que llegue a explotar hacia la opinión pública. Ahora estamos en una situación donde ya explotó y donde tiene todavía esto abierto, donde no está pudiendo solucionar. Él continúa como si nada ha ocurrido, como vos bien dijiste, está pagando y se está haciendo otra cosa, y ahora explota esto otro. ¿Cómo pensás que le puede afectar esto al presidente? Bueno, yo tengo, con relación al tema Yacyretá, yo estuve haciendo hoy algunas averiguaciones con personas de alto nivel de Yacyretá. Y tengo información certera de que se ha firmado un acuerdo. Que se van a establecer algunas salvaguardas técnicas, a lo mejor el ingeniero puede saber mejor eso, pero algunas salvaguardas técnicas de tal forma que ese trabajo técnico que se tiene que hacer del lado paraguayo tenga la más mínima posibilidad de incidir, según dicen los argentinos, en la generación de energía que necesita la Argentina, ¿verdad? Ese trabajo. Pero que se va a hacer el trabajo de acuerdo al calendario aprobado y de acuerdo a la resolución del Consejo de Administración de Yacyretá, que así lo decidió hace un tiempo, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que acá ha ocurrido, según a mí me contaron, es que la empresa comercializadora mayorista de la Argentina es la que se opuso a que el técnico del lado paraguayo empiecen el trabajo de adecuación de las barras, las famosas barras esas, para la transmisión de 500 kb. Para la interconexión. Para la interconexión, ¿verdad? Y eso generó un ambiente muy tenso, según me contaron, incluso hubieron empujones y algunas escenas un poco fuertes, que se capeó en una conversación que ayer tuvieron en la zona de máquinas, de obras. Tuvieron el director del lado paraguayo, Nicanor Duarte Fruto, con el director argentino, en donde también participaron los directores técnicos de ambas márgenes. Y eso, de fruto de esa conversación, que probablemente llegó hasta altas horas de la madrugada, hoy se firmó un acuerdo en donde, de acuerdo a lo que dice esa nota que se firmó ahí, el Paraguay empieza desde hoy o mañana a preparar otra vez ese trabajo que fue postergado. A continuar, digamos, los trabajos. A continuar los trabajos. Yo creo que esta vez, leyendo un poco esta cuestión, porque a mí también me llamó la atención, explota Itaipú, explota Yacyretá, qué es lo que está pasando. Entonces me metí un poco a investigar con algunos contactos. Yo lo que creo es que el tema Yacyretá, de alguna forma, y teniendo en cuenta lo que pasó en Itaipú, por lo menos ahí internamente, aparentemente se tuvo el control antes que escale a otro nivel, ¿verdad? No va a llegar al nivel diplomático, sino sencillamente va a ser un problema de readecuación. Se desactivó la bomba. Se desactivó la bomba, según me dijeron fuentes autorizadas de Yacyretá. Ahora, ¿qué puede haber más allá de eso? Eso ya es una especulación que es muy difícil. Lo mejor está... Sí, por eso justamente he visto que vos podés
está queriendo dar algo. Por eso hablo de que muchas veces miramos el síntoma. Esto que vos estabas relatando es el síntoma. Pero esa es la causa, porque evidentemente Yacyretá sabía de este cronograma de ejecución hace tiempo atrás. Sí. Yo estuve en la central meses atrás y ya nos mostraron el cronograma. Ya estaba, por ejemplo, la fecha que llegaban los contenedores. O sea, inclusive salió por la prensa. O sea, que no es el problema, por eso hablo del síntoma. El tema es que el 16 de junio pasado hubo un apagón muy grande en la Argentina, que afectó inclusive al Uruguay. Y digamos, la excusa o el causal fue las líneas que justamente evacuan la energía de Yacyretá. Transener se llama la empresa. Entonces, en base a eso, se limitó la operación de la EBI. Y digamos, está bien, ahora salta el tema del supuesto temor de que esos trabajos... Axel, ahí te quiero, Sí. antes de pasar, porque dijiste algo muy importante. Si las líneas de transmisión son de Yacyretá, ¿por qué afectó a Uruguay? Y porque están interconectados. ¿Pero no será que energía de Yacyretá va al Uruguay? Y en teoría, cuando entra en el sistema, claro que es muy factible. Ya O no sea, se puede saber. Ya no se puede saber porque entra dentro de un, llamémosle Cóctel. una bolsa, exacto, un cóctel, y se menciona lo que se llama el swap de energía. O sea, yo genero acá para respaldar a algo que vos estás entregando ayer. Entonces, el tema de esto de la EBI, por eso hablé del síntoma. Porque esto me huele a mí como técnico más a aprovechar una coyuntura, a un síntoma, debido al antecedente que se tuvo el 16 de junio del Día del Padre, que hubo un apagón. Se originó, en teoría, la EBI, pero sacó por 8 horas la Argentina. Entonces, ante el supuesto riesgo que puede ocasionar o que ese evento se repita, viene y le exige el lado argentino al lado paraguayo mayor seguridad. Sí. Cuando ellos están trabajando día a día, se sabe, se comparten los trabajos. El trabajo es binacional. No es que el lado paraguayo ajusta la tuerca de su lado y Claro. el argentino vaya y ajusta la tuerca de su lado. No es así. Los mantenimientos, las reparaciones, la operación es binacional. Lo mismo pasa en Itaipú. Entonces, para mí es una estupidez, hablando así, Sí. mal y pronto. Fue una patoteada. Y no sabemos, no, por eso digo, estamos viendo el síntoma. Para ver la causa tenemos que hacer un diagnóstico. Sí, le doy la razón acá al doctor, que ahí se notó la mano de un político, llamémosle, de un negociador, de un tipo con experiencia como Nicanor. Cosa que no se notó en el caso de Itaipú. en Exactamente. este tema, Sí. ¿cierto? Aunque le teníamos a un político como Alderete, que lo único que hizo fue esquivar la nalga de la jeringa, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y después uno escucha en la Comisión de Ente Binacional, nadie fue culpable, la culpa es del otro, hasta hoy, hasta Zaguier. El canciller tampoco no era culpable porque él le designó y le dio las instrucciones y se fue a firmar, no sé, un acuerdo en Suiza o no sé dónde, que evidentemente no importaba un pepino frente a esto que era 1000 veces más importante. Así es. Itaipú era para nuestro país 1000 millones de veces más importante que ellos firmar un acuerdo de trata de blancas o lo que sea en Europa. Y lo mismo que dijiste vos, el presidente, en vez de tomar el toro por las astas, como hace, voy a poner un mal ejemplo, pero Evo, le cito a Evo Morales sin hacer juicio de valor alguno sobre su cuestión política, él asume
y se pone a la cabeza, no delegan el canciller para que el canciller le delegue a uno que le nombró embajador para que él vaya y arregle todo y firmar, no, si para vos está bien, para mí está bien. No, no es así. Al final, por eso digo, con todas estas declaraciones ante la comisión bicameral, se descubre que todo el mundo miente. O sea, vos te referías al caso de Evo cuando negoció con el Brasil el tema del gas. Todo. Cuando negoció, el tema se fue a La Haya, sabiendo que iba a perder con Chile, pero él toma los casos importantes, por eso digo, y eso sabemos de... Y lidera los casos. Lidera, exacto. Y el mejor ejemplo, ¿cuál es la única vía o la mejor vía de la educación? El ejemplo. Y justamente ahí está lo que estamos diciendo, el error de este círculo o del primer anillo del presidente. Está evidentemente mal asesorado. ¿Cuál es lo primero que él tenía que hacer? Tomar el toro por las astas y dar el ejemplo. Dar el ejemplo haciendo todos los cambios que tiene que hacer y embanderándose de la posición. Sacar de esa crisis una oportunidad donde él podía salir fortalecido. Después de todo el desgaste podía salir fortalecido porque se quiere instalar de que nadie es culpable, pero la autoridad no se delega, la responsabilidad se comparte, ¿cierto? Yo no puedo, como escuché del canciller, del ex canciller, decir, sí, le di las instrucciones, le llamé, le dije, 3 cosas tenés que hacer. El CADOP 170, está bien, yo estaba en Suiza y le pregunto el canciller, ¿está bien? Sí, está bien, bueno, firma. Así no se maneja un país. Menos todavía en tema de esa envergadura. Es un tema de esa envergadura. Entonces, evidentemente, es un problema, como dijiste vos, de comunicación, de asesoramiento, de su primer anillo, de no embanderarse, de no hacer el ejemplo. Bueno. Yo o sea, casos errores. Quiero nomás cerrar lo que empecé a hablar ya, señor. Creo que acá lo que se notó en el manejo del tema ya, señor, que duró, entre ayer y esta mañana, duró 12, 14 horas hasta la resolución. Creo que se notó, y cierto es lo que dice el ingeniero, que el mayor oficio del que dirige la entidad del lado paraguayo. Sí. Y esa es la diferencia que se puede ver con el tema de Itaipú, que hay como una especie de falta de oficio evidente en todos los actores, porque como si fueran islas, no por hay eso, política. De acuerdo a las declaraciones de cada uno de ellos, parece ser que cada uno ni siquiera sabía lo que el otro pensaba. Claro. Dice, no, yo en realidad pero yo sospecho que había algo, dice el ministro Castiglioni. Aparte, Nicanor fue embajador paraguayo en Argentina. Fue embajador paraguayo en Argentina. Y aparte de eso, la cuestión de hoy que aparece el ex embajador Zaguer, no, Sánchez Tillería dijo que se firme, ¿verdad? Cuando Sánchez Tillería dice, no, yo ni siquiera estuve en la... O sea, lo que dice el ingeniero, lastimosamente, tenemos que dudar de todo, porque aparentemente no se sabe finalmente quién negoció. O sea, la conclusión forzosa a la que tenemos que llegar. ¿Quién es lo que estuvo ahí en el momento de la firma? Hugo, te quiero hacer 2 preguntas. Sí. Ahí está el tema de acá ya, y después a vos te voy a hacer 2 preguntas también. Una pregunta le voy a hacer la misma a los dos. A Cayaguá, te iba a decir. Una pregunta a Cayagua. La primera. ¿Vos crees que hay técnicos e ingenieros vendidos del lado paraguayo? Ya sea Ande o Itaipú. Es una pregunta bastante difícil. Sí, crees nomás. No te estoy diciendo tráeme prueba. No. ¿Vos crees que hay gente comprada del lado paraguayo? Del lado paraguayo, que le compran su voluntad. Lo del lado brasilero. Claro, o sea, gente interesada. No sé si puede ser gobierno, puede ser empresa, puede ser X. Yo parto de una base y que es una cuestión evidente, ¿verdad? Evidentemente, en lugares así como ese, es cuestión de acertar el precio, ¿verdad? Es todo lo que yo puedo decir. Es cuestión de acertar el precio, ¿verdad? La segunda pregunta. Sí. Mario Abdo Benítez, ¿culmina o no culmina su periodo gubernamental?
y en este momento está con las mejores posibilidades de culminar su periodo, pero está en sus manos. Está en sus manos. ¿Vos crees que está en manos de Sí, él? ahora está en manos de él porque él es el que debe mostrar esa convicción presidencial que hasta ahora se mostró esquivo ante la opinión pública. Esa cuestión de desastre con Marito y una serie de cosas no son cuestiones que se decían simplemente de joda, son los síntomas de una desconexión que ya había entre la opinión pública y la confianza en el presidente. Y a tener que preguntar algo más, Hugo. Sí, señor. Si es que esta crisis ocurría estando Silvio Velar como titular del Congreso, ¿pasaba o no pasaba Marito? Es justamente el escenario que estábamos nosotros analizando con un grupo de colegas. Si el presidente del Congreso hubiera sido cartista, no Silvio Velar, No Silvio Velar. hubiera sido cartista, ¿pasaba o no pasaba este fenómeno? ¿Verdad? Y como siempre poniéndose uno a aventurar escenarios fantásticos, ¿verdad? La mayoría de los que estábamos allí pensábamos que por lo menos iba a ser un poco más complejo la negociación de pasar o no pasar, ¿verdad? No iba a ser tan fácil. Por eso que yo digo que ahí hay un error de la oposición, que en vez de mantener la presión para que las instituciones recobren el protagonismo y se sepa quiénes son los culpables, enfocó toda su energía en el cambio directamente del presidente, y eso hizo que se reactive de nuevo la vieja cultura paraguaya, no, cada uno hacia su tribu, y salió A broquelarse ahí, a broquelarse otra vez allí. Exacto. Y salió perdiendo entonces la institucionalidad de la República, porque en este momento cada uno ya tomó partido. Excelente, Hugo. Bueno, dos preguntas. La primera ya sabes. La misma pregunta. La primera pregunta. ¿Vos crees, o sea, vos que estuviste mucho más de cerca, ¿verdad? Por ahí, ¿vos crees que hay técnicos, ingenieros de Ande o Itaipú vendidos? Claro, por supuesto. Hay. Y ni siquiera cobran. Lo peor, porque siempre digo que el tema no es... Tenemos buenos técnicos, pero lastimosamente no estamos en un ambiente competitivo. Entonces, aunque vos le tengas a Neymar en tu equipo, como ocurre en Europa, o le tenés a Messi o a la que sea, si ese tipo no te produce resultados, se va al banco y lo vende. Llámese Neymar o llámese Messi. No es que jugó bien, transpiró mucho, puso voluntad. No, tenemos que tener resultados. Lo que a mí me consta que no tuvimos resultados. Entonces, volviendo a las palabras del canciller, elegimos los mejores hombres, le traje al embajador que tiene 50 años de experiencia en la Cancillería, a su vez fulano, sultano. ¿Y cuál fue el resultado? Cero resultado. Entonces, se cumple el dicho, hay genios sin estudio e idiotas con doctorado. Sí. Esa es la primera pregunta, ¿cierto? Entonces, es una cuestión de tener resultados. Por eso digo, no es que precisamente se vende, sino que al no tener una figura, un liderazgo, un equipo, Se pierde, sin servir. entregando No quiero que se me vaya el tiempo sin hacerte la Sí. segunda pregunta, pues cuando estábamos viniendo me alertaste de una cuestión que realmente le pasó desapercibida a la mayoría, ¿verdad? Me decía el ingeniero Axel, todo el mundo se concentró en el famoso punto 6 del acta, ¿verdad? Pero muy pocos se fijaron en el punto 4, me dice él. En el cuarto párrafo. En el cuarto párrafo, perdón, en el cuarto párrafo. Comentar un poco, Axel, el cuarto párrafo, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿Y cuáles eran los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos? Sabemos que estos fueron prácticamente las imposiciones del Brasil. O sea, el Brasil hizo el borrador y dijo, acá está esto. Y que nosotros prácticamente no objetamos nada, y bueno, ¿verdad? Porque se tiene el borrador y se dijo, bueno, listo, esto, vamos ahí,
Y sí señor, o si se prefiere en portugués, sí señor, ¿verdad? Y bueno, pero ¿qué dice este punto 4 y cuál es la gravedad? Bueno, el párrafo 4 y cuál es la gravedad. Bueno, por eso vuelvo a decir, atacamos el síntoma, no la causa. El párrafo cuarto, que es, para mi punto de vista, chantajista, inclusive más perjudicial que la contratación de potencia, porque mientras en la contratación de potencia nos peleamos por un 100 mega, y en Itaipú, que tiene 12.135 disponible a contratación, y mirando los antecedentes ahora en la comisión bicameral, resulta que la Cancillería en el preacta que se hizo no se objetó ni siquiera un acento de este párrafo que dice: teniendo presente asimismo el interés común de continuar cumpliendo el referido compromiso conjunto de la adquisición del total de potencia instalada de la usina previsto en garantizar la facturación necesaria de los servicios de electricidad, su debido pago a la Itaipú, en garantizar el pago regular de royalty y compensación, financiamientos de proyectos de infraestructura binacional, pago de compromisos financieros, amortización de la deuda de Itaipú, de forma a mantener el cronograma renegociación del anexo C. ¿Quién es el único que puede incumplir esta acta? Paraguay. Y evidentemente el Paraguay. No hace falta, cualquier idiota se da cuenta. Sí. Entonces, este vil chantaje evidentemente estaba dirigido hacia nosotros. Resulta que el Paraguay o la Andes retiró 7,6% nomás de toda la producción histórica de Itaipú hasta la fecha. Entonces, ¿cómo ese 7,6% puede producir un descalabro sobre el 92,4% tal que no se pague la facturación de los servicios de electricidad cuando el otro está facturando 80% y ahora la Andes 20%? El pago a la Itaipú, pago regular de royalty, financiamiento de proyectos de infraestructura binacional. ¿Quién es el que está haciendo proyectos de infraestructura binacional? ¿El Brasil o el Paraguay? El Paraguay. ¿A Brasil qué le interesa el puente? Esas son estupideces. El puente es menos del 1% de la facturación de Itaipú. Es 0,7%. Itaipú tiene un presupuesto de más de 3.000 millones de dólares. Un puente de 177 millones de dólares no es nada dentro de ese presupuesto. Para nosotros es mucho, porque se nos habla de 3.000 y mano de obra, así la misma cosa que en Yacyretá. Evidentemente esto, y lo que más me duele a mí como paraguayo, que esto haya sido permitido por gente de la Cancillería. Por eso vuelvo a decir, hay genios sin estudios y hay idiotas con doctorado, porque con lo que dijo canciller, que el ex canciller Castiglione, que se escogió a la gente para tener el sumum y tener el equipo de primera para ir a negociar esto. Y lo cita con nombre y apellido y dice: fulano tiene estudios, posgrado en Estados Unidos, posgrado en tal lado, en Colombia. Y para no objetar ni un acento de esto, entonces no me sirve. ¿De qué me sirve tener el Neymar ahí y que no me meta gol? O sea que fueron con esa calidad académica para validar esto. Exacto. Supuestamente. Entonces es lo que yo digo. Lamentablemente me están informando que se nos terminó el tiempo, pero yo creo que es un tema de interés vital para la República, ¿verdad? Y vamos a seguir todavía hablando de este tema, porque yo creo que va a seguir dando que hablar. Entonces vamos a tener otros programas donde vamos a ir invitando tanto a Hugo como a Axel. Les agradezco muchísimo la presencia de hoy y por supuesto a todos ustedes que nos siguen desde sus casas, ¿verdad? Le esperamos nuevamente el próximo martes en un programa más de Es Imposible Ser Paraguayo y no tener una opinión como en este caso de las binacionales. Muy buenas noches. Es imposible ser paraguayo
sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta: ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería. Transforma tus compras en eso que querés. Con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, acumulas puntos automáticamente. Usa tus contipuntos en los locales adheridos. Banco Continental responde. Más información en www.bancontinental.com.py. Los fondos patrimoniales de inversión